Quiero que te imagines algo. Imagina un sistema financiero en el cual durante 80 años le ha faltado una pieza. Un hueco que lleva 80 años abierto. Un problema que el Fondo Monetario Internacional intentó solucionar en 1969, pero que fracasó estrepitosamente. Y un problema que el mercado privado resolvió exitosamente en la década de los 50, pero de una forma opaca, cara y sobre todo peligrosa. Peligrosa por las consecuencias, por el riesgo sistémico que supone. Ese hueco tiene una forma muy específica y muy concreta, tiene un contorno muy reconocible. Y ese contorno específico, esa forma reconocible, existe exactamente igual en un activo que muchos consideran especulativo. En este vídeo no te voy a hablar del precio de XRP, pero te voy a hablar de algo muchísimo más importante. No te voy a dar un target ni decirte cuándo comprar ni cuándo vender. Voy a explicarte algo muchísimo más interesante y que hará que quieras custodiar XRP a largo plazo y hará que te olvides del precio a corto plazo. Dejarás de mirar la gráfica, porque si ves este vídeo hasta el final, créeme que vas a entender la importancia sistémica de un activo digital como XRP. ¿Has escuchado bien? La importancia sistémica de este activo digital. Lo que voy a explicar en el siguiente vídeo es una descripción del sistema financiero que no te explicaron en la facultad y que lleva 80 años roto. Roto de la misma manera y que tienen la oportunidad por primera vez en 80 años de solucionarlo de forma definitiva. Por primera vez en 80 años existe una arquitectura técnica que podría repararlo de forma definitiva. Al final de este vídeo vas a entender y vas a mirar a XRP de una forma completamente diferente. No como una apuesta especulativa, que por desgracia es la actitud más extendida en el sector de activos digitales, pensando en el precio y en lo que va a ocurrir en los próximos 3 meses, y comenzarás a verlo de otra forma, como la pieza del puzzle que le falta al sistema financiero para ser completo. Lo verás como la pieza de un puzzle que 80 años de historia monetaria han estado definiendo sin saberlo. Y vamos a empezar por el principio, que no es donde crees que está. Todo el mundo conoce la historia del petrodólar, la he cubierto múltiples veces en mi canal. El petróleo se vende en dólares, es decir, eso crea demanda global a nivel internacional en dólares. Eso es lo que le da al dólar su poder, su superpoder, debería decir. Una historia limpia, simple y en gran medida incompleta, porque falta otra pieza de información. El petróleo no se vende en dólares única y exclusivamente para crear demanda en dólares. Se vende en dólares porque ya existía un sistema bancario en dólares profundo y global mucho antes de que el petróleo empezase a cotizarse. Y la pregunta es, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? La lógica causal está invertida en muchos casos, o más que invertida debería decir que es incompleta. Y esa inversión importa mucho, porque entender la causa real del dominio del dólar es entender también qué haría falta para sustituirlo, para modificarlo o para cambiarlo. Y la causa real, o más bien debería decir la visión completa, es el eurodólar. Y el eurodólar, como te estarás imaginando, no es una divisa al uso, no es una moneda europea. No tiene nada que ver con el euro. Y es simplemente, definiéndolo de alguna forma, un dólar americano que existe fuera del sistema bancario de la Reserva Federal. Y te estarás preguntando cómo es posible que existan dólares fuera del sistema bancario de la Reserva Federal. ¿Cómo funciona? Cualquier banco en cualquier lugar del mundo puede crear un pasivo denominado en dólares. Lo crea de la misma forma que cualquier banco crea dinero, simplemente con un asiento contable. Por un lado el activo y por otro lado el pasivo. Lógicamente en dólares sin necesidad de que intervenga la Fed. La Fed en este caso no tiene que autorizar absolutamente nada. Y la realidad es que esos dólares son completamente reales para el comercio internacional, pero la Fed no los ha creado. Sirven, por ejemplo, para el comercio internacional o también para, efectivamente, el mercado de derivados, que he cubierto muchas veces en mi canal y que está estrechamente relacionado con el eurodólar. Básicamente, el eurodólar son dólares funcionales que no han pisado nunca suelo americano y que ningún regulador americano supervisa directamente, está fuera de su jurisdicción. Dicho de una forma sencilla, los bancos crean los dólares y el comercio internacional utiliza esos dólares. Y cuando hay una crisis, que de vez en cuando hay una crisis, la Fed lo respalda. Lo que te acabo de escribir es el preludio al petrodólar. Por eso Jim Richards explica tantas veces en las últimas y recientes entrevistas que, por ejemplo, el yuan no podría sustituir al petrodólar porque no tiene los mercados que el dólar sí que tiene. No consiste solamente en que haya un acuerdo, como ocurrió con el petrodólar, sino que consiste en que también haya una infraestructura detrás. Y la existencia de esta infraestructura es el paso uno
para que puedan hacer el petrodólar. Ese es el sistema, no el petróleo. Así que vamos a intentar cuantificarlo, vamos a hablar de números, porque si no hablamos de los números, el resto del análisis carece de contexto. Según algunas estimaciones del Banco Internacional de Pagos, los dólares offshore tienen aproximadamente unos 14 billones de dólares en pasivos. Para poner las cosas en contexto, los dólares, entre comillas, oficiales, es decir, los que están dentro del sistema bancario americano, suman en total 19 billones de dólares. Eso significa que aproximadamente el 40% de todos los dólares en circulación se crean fuera de Estados Unidos. Y lo más importante aún, se crean sin supervisión de la Fed, sin que Washington pueda controlar directamente su emisión. Pero eso no es todo. Como te llevo explicando casi 4 años, el euro dólar está estrechamente relacionado con el mercado de los derivados. La DTCC, la infraestructura de liquidación y compensación más grande del mundo, liquidó en el año 2025 casi 4,7 cuatrillones de dólares, más de 35 veces el PIB mundial. Todo ese mercado de derivados necesita colateral para funcionar. Y ese mercado, lógicamente, se denomina principalmente en dólares, pero en concreto en eurodólares offshore. Y como consecuencia, si el mercado del eurodólar se tensa, el mercado de derivados también. Algo que Jim Richards explicó que podría provocar el conocido ICE 9, una congelación del sistema financiero. Por lo tanto, si se rompe, el mercado de derivados se rompe con él. Y de hecho, esto no es ciencia ficción, ya ocurrió en el pasado, en el año 2008 y en el año 2020. Cuando esto ocurre, lo que hace la Fed es activar unas medidas de emergencia para que el sistema continúe abierto, para que continúe lubricado, para que continúe con liquidez. Y a esto se le llaman líneas swap. Voy a intentar ser lo menos técnico a lo largo del vídeo, pero es muy difícil avanzar sin empezar a introducir algunos tecnicismos. Pero repito, el vídeo va a ser sencillo de comprender. Básicamente lo que hace la Fed es prestar dólares a otros bancos centrales para que el sistema no colapse. Y en concreto, en el año 2022, en el mes de marzo, lo hizo con hasta 14 bancos centrales. Las líneas de swap, para resumirlo de una forma muy sencilla, son los mecanismos de rescate que utiliza la Fed para salvar al eurodólar. Pero aquí viene lo importante, ese mecanismo solamente funciona si Washington decide activarlo. Esa dependencia excesiva de la discrecionalidad americana es lo que lleva el sistema financiero intentando resolver 80 años. Y aquí es donde aparece el DEG, Derechos Especiales de Giro, o en inglés Special Drawing Rights. Y en un futuro, derechos especiales de giro electrónicos. Los derechos especiales de giro fueron creados por el Fondo Monetario Internacional en 1969 y lo diseñaron para ser un activo de reserva neutral internacional, no controlado por ningún Estado y que complementara básicamente las reservas de los países sin depender exclusivamente del dólar. Y la idea en sí era una idea brillante. Es un activo cuyo valor se calcula en base a una canasta de 5 monedas: el dólar, el euro, el yen, el yuan y la libra. Y sobre todo que ninguna controla unilateralmente. Es neutral, estable y multilateral. Pero el problema con este sistema, el DEG, los derechos especiales de giros, es que solamente existe en el sector oficial. No existe en el sector privado. Solamente los bancos centrales pueden usarlo. El Fondo Monetario Internacional lo utiliza como unidad de cuenta, pero ningún banco comercial, ninguna empresa y ningún ciudadano puede utilizarlo. Ninguno de ellos puede realizar una transacción en DEX. No se puede, por ejemplo, financiar una operación comercial con DEX. Y tampoco se puede utilizar como colateral en el mercado de los derivados. Dicho de otra forma, el DEX tiene una neutralidad que el sistema necesita, pero le falta una cosa: operatividad. No se usa. Es decir, el eurodólar soluciona algo que el DEX no soluciona, y el DEX soluciona algo que el eurodólar no soluciona. Y eso no es un accidente, es una política. Está diseñado para que sea así. En la conferencia de Bretton Woods de 1944, Keynes habló de un concepto que era bastante novedoso en aquel entonces, pero que ahora poco a poco empezamos a normalizar: el concepto de un Bancor, que es una propuesta muy parecida, por no decir exactamente la misma. Una moneda de reserva global que ningún país controla y que es neutral. Pero Estados Unidos dijo que no. El dólar acababa de consagrarse como moneda de reserva mundial y Washington no tenía ningún interés en crear un competidor institucional. Y el DEC o el SDR es el heredero mutilado de esa propuesta. El SDR o el DEC tiene la legitimidad institucional del Bancor de Keynes, pero carece de la infraestructura de la cual disfruta el eurodólar en el sector privado. ¿Para qué? Pues para que pueda ser utilizada. Dicho de otra forma, tenemos a dos sistemas diferentes intentando solucionar el mismo problema. El eurodólar ganó operacionalmente, pero es opaco, es procíclico y está políticamente capturado. Por otro lado, el DEC ganó
políticamente, pero nunca llegó a plasmarse en el sector privado, en el sector real. Los individuos, las empresas y los bancos no pueden utilizarlo, los bancos comerciales, quiere decir. Y por lo tanto, dicho de una forma sencilla, los dos son respuestas parciales e incompletas a un sistema incompleto y roto. Ninguno resuelve los tres problemas principales a la vez. ¿Qué tres problemas te estarás preguntando? Pues los tres problemas que XRP soluciona si se cumplen, o debería decir cuando se cumplan, ciertos requisitos. Pero para eso hay que descomponer las tres funciones que cumple el euro dólar y que podría cumplir XRP en un futuro, cuando, repito, se cumplan ciertos requisitos que, si me sigues, sabes que es bastante probable que ocurra porque está diseñado para que ocurra de esa forma. Lo que estamos viendo no es una transición aleatoria, es una migración controlada. Y aquí, antes de seguir, quiero hacer un pequeño inciso y explicarte que hay dos tipos de analistas, me lo habrás escuchado decir varias veces. Hay una serie de analistas que en realidad no son analistas, son periodistas o fotógrafos financieros. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente se dedican a describir la realidad. Hacen una fotografía de la realidad, cosa que está muy bien y es muy necesario, pero si quieres adelantarte a los acontecimientos, no basta con fotografiar lo que ya ocurre, sino que hay que intentar adelantarse a los acontecimientos. Igual que hace 4 años yo me adelanté y me mojé diciendo que Ripple iba a ganar el pleito y que se iba a convertir en un banco, cosa que acabó ocurriendo porque era bastante evidente que iba a ocurrir. Ahora, en el año 2026, hay que hacer exactamente lo mismo cuando se habla abiertamente del fin del petrodólar y de un nuevo petrocripto. No te quedes simplemente con el titular, ve más allá, adelántate a los acontecimientos. Yo no soy un analista o un divulgador que se dedique simplemente a escribir lo que está ocurriendo, sino que intento adelantarme a los acontecimientos, intento explicar las tendencias macro que van en aumento y también las tendencias que van decreciendo, las cosas que van a más y las cosas que van a menos, y con el cruce de esas dos tendencias intentar entender hacia dónde va el mundo, en concreto el sistema financiero. Así que te vas a encontrar a muchos analistas que te dicen que lo que estoy explicando no es posible porque el sistema no funciona así. Y es cierto que parte de lo que te voy a explicar, el sistema aún no funciona así. Pero lo que trato de cubrir en este vídeo es precisamente la transformación. No solamente explicar lo que funciona ahora, sino en lo que se va a convertir el sistema financiero. Y no me malinterpretes, muchísimos de estos analistas yo los admiro y los sigo y los consumo a nivel personal, pero muchos de ellos se quedan simplemente en el año 2026. Muchos de ellos han empezado a hablar de las monedas estables ahora, en el año 2025-2026, cuando fue aprobada la legislación, cuando en realidad cuando había que hablar de las monedas estables era cuando la legislación no había sido aprobada. Hay una serie de analistas que simplemente por evitar riesgo reputacional no se dedican a analizar lo que va a ocurrir en un futuro y se quedan simplemente en el año 2026. Con este esquema mental continúo explicando las tres funciones del eurodólar. Estas tres funciones que te voy a describir no son discutidas por otros analistas. Lo que sí que va a ser discutido es cómo continúa el sistema. Pero repito, para entender cómo XRP puede ser relevante en este contexto, hay que entender muy bien las tres funciones del eurodólar. Así que vamos con la primera. La primera función es la liquidación interbancaria transfronteriza. Cuando un banco en Manila quiere pagar a un banco en Frankfurt, tiene que pasar por una serie de bancos corresponsales. Cada uno tiene sus costes, sus comisiones, sus horarios y sus riesgos de contraparte. Con XRPL eso en realidad se liquida en 3 a 5 segundos, eliminando todos los riesgos. Finalidad inmediata, 24 horas al día, 7 días a la semana. Sin intermediarios y sin horarios de corte. Y sobre todo lo más importante, sin riesgo de contraparte. Esta función XRP ya la cumple a nivel técnico hoy en día. La segunda función del eurodólar es actuar como colateral. El mercado de derivados, como te he explicado, necesita colateral. Hoy ese colateral se rehipoteca en capas invisibles al ojo humano, es decir, hay opacidad. Dicho de otra forma, el mismo activo se puede usar múltiples veces. Y todo ello sin que ningún regulador tenga visibilidad completa sobre lo que está pasando. Con XRPL esto es técnicamente imposible porque todo es auditable y en eso consisten precisamente las tecnologías de contabilidad distribuida, en hacer todo auditable, transparente. Y eso a nivel estructural es una mejora enorme. Y la tercera y la más interesante de todas es la expansión crediticia. Y aquí la objeción principal para que XRP pueda sustituir esas funciones es que XRP tiene una oferta fija. XRP no puede crear dinero de la nada como hacen los bancos con el eurodólar. Y eso es técnicamente correcto, pero incompleto, porque ignora algo que el propio sistema financiero ya usa con otros activos, como te voy a explicar a continuación. Cuando el precio del oro sube, los bancos que lo tienen como reserva
pueden emitir más crédito contra el mismo colateral. Y todo ello sin comprar ni un solo gramo adicional de oro. A eso se le llama expansión crediticia por apreciación, es decir, el oro sube de precio y al subir de precio pueden apalancarse más y crear más liquidez, más crédito. Y por eso mi tesis de que XRP se va a acabar convirtiendo en un Tier 1 Asset por parte del Banco Internacional de Pagos.